Muy buenas, mi nombre es Daniel Ernesto García Becerra, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y pertenezco al segundo semestre en el paralelo GR6E. El día de hoy voy a resolver el ejercicio número 7 de la hoja número 5 de la materia de probabilidad y estadística. Este ejercicio nos dice: el benceno es una sustancia química altamente tóxica para los seres humanos. Sin embargo, se le utiliza en la fabricación de medicamentos, tintes, en la industria del cuerpo y la fabricación de recubrimientos. En cualquier proceso de producción en que participe el benceno, el agua, el resultado del proceso no debe exceder de 7.950 partes por millón. Ese es un dato importante, de acuerdo con la regulación gubernamental. Para un proceso particular de interés, un fabricante recolectó la muestra de agua de 25 veces, de manera aleatoria, y el promedio muestral fue de 7.960 partes por millón. Este es otro dato importante, al igual que las veces en las que se recolectó el agua. A partir de los datos históricos se sabe que la desviación estándar es 100 partes por millón. Entonces anotamos estos datos y tenemos en cuenta que la variable X va a ser las partes por millón de benceno en el agua y el promedio va a ser el promedio de las partes por millón en las 25 muestras, teniendo en cuenta que vamos a tener una media poblacional de 7.950 y una varianza de 100 partes por millón. Entonces, a partir de aquí, también tenemos en cuenta los datos de la muestra, y por el teorema del límite central vamos a poder resolver el literal A, que específicamente nos dice que lo utilice para responder la pregunta de cuál es la probabilidad de que el promedio muestral en este experimento excede el límite gubernamental si la media poblacional es igual al límite. Entonces vamos a utilizar una distribución normal para el promedio partiendo del teorema del límite central, que nos dice así, teniendo en cuenta la media y la varianza al cuadrado sobre la muestra. Para ello reemplazamos los datos que nos dan. Tenemos en cuenta que podemos seguir resolviendo esta parte para simplificarlo y nos quedaría de esta forma. Ahora bien, partimos ya de esta distribución para resolver el literal A, que nos dice cuál era la probabilidad de que no exceda el 7.950, que era el dato que nos daba. Entonces, para poder resolver esta parte de aquí, tenemos que sacar la probabilidad analizando el valor de z. Y tenemos en cuenta que ya podemos reemplazar, este dato nos da, este dato de acá y este dato, todos los datos nos dan. Al momento de seguir resolviendo, nos quedaría que esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que el valor del z vaya a ser mayor que 0. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en la tabla de z nos guiamos en base a valores menores, que los valores de z deben de tener menos que los números que nos especifiquen. En este caso, para poder resolverlo, escribiríamos que nos quedaría que 1 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0. Buscamos en la tabla y tenemos que 0.5. Resolviendo esa parte nos quedaría que la probabilidad de que la promedio sea mayor que 7.950 es 0.5. De ahí podemos concluir que la probabilidad de que la media exceda el límite es del 50%. Pasamos a la parte B, que nos dice que la cifra del promedio es de 7.900 partes por millón observada en este experimento. La pregunta es firme evidencia de que la media poblacional por el proceso excede el límite gubernamental? Para eso responda calculando de lo que nos da acá. Para resolver esa parte tenemos primeramente en cuenta la distribución con los datos que nos da, y para poder resolver esta parte de la probabilidad la expresaríamos también como la probabilidad de que el promedio sea mayor o igual que 7.960. A su vez, esto lo expresaríamos de la misma forma, 1 menos la probabilidad de que el promedio sea menor que 7.960. Aquí vamos a utilizar el valor de z para poder encontrarlo. Reemplazamos los valores que nos dan en el problema y vamos a tener en cuenta que vamos a tener que buscar el valor de z menor a 0.5. Buscando en la tabla, el valor va a ser 0.60915. Resolviendo esta parte nos va a quedar que la probabilidad va a ser igual al 0,3085. De aquí podemos concluir que un 30% pertenece a los errores dentro de las muestras. Sin embargo, este porcentaje no me permite asegurar o no es suficiente evidencia para concluir que excede el límite gubernamental. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención.